En el video anterior dijimos que para poder refutar los argumentos de los cristianos conservadores y fundamentalistas, en primer lugar era necesario ponernos de acuerdo sobre ciertos puntos, por lo menos dos. Uno de ellos es que puedan despojarse de los prejuicios y de todo lo que creen conocer sobre la homosexualidad. Y en segundo lugar, acordar que en realidad la Biblia no habla de homosexualidad, que la Biblia habla de conductas homosexuales, que los autores bíblicos hablaron de lo que ellos conocían, pudieron describir conductas, pero no conocían sobre la orientación sexual, sobre la homosexualidad, incluso sobre las categorías que conocemos nosotros de personas homosexuales, heterosexuales o bisexuales. Si podemos ponernos de acuerdo en esto, entonces podemos pasar a responder a la pregunta de qué conductas son las que se describen en la Biblia. ¿Qué clase de conductas? Pues bien, eso es lo que vamos a hacer en este video, y en base a los pocos textos que tenemos en la Biblia, porque en realidad el problema es que la Biblia prácticamente tampoco nos dice nada sobre este asunto. Tenemos un solo texto en el Antiguo Testamento, uno solo en el libro de Levítico. En realidad son dos versículos que hablan de lo mismo. Es raro, ¿no? El escrito más extenso que tenemos, que es la Biblia hebrea, solo una vez refiere a actos sexuales entre personas del mismo sexo. Y si pasamos al Nuevo Testamento, solamente nos encontraremos con 3 citas, que son las que vamos a conversar. La verdad es que nos llama la atención que los cristianos fundamentalistas ocupen tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta energía en oponerse a las relaciones homosexuales y a los derechos de las personas homosexuales, cuando existen tantos otros asuntos que merecerían que ellos levanten la voz como cristianos. Basta, por ejemplo, leer a los profetas o leer los evangelios y conocer al Cristo que caminó por esta tierra. Comenzamos entonces con el texto de Levítico, los 2 versículos que encontramos en Levítico. En primer lugar, digamos algo que es bastante importante destacar. Estos textos fueron escritos en una forma de hebreo bastante oscura y por lo tanto son muy difíciles de traducir. De modo que nuestras Biblias difícilmente reflejen la intención del autor que de cierto modo desconocemos. Dicho eso, refirámonos a uno de los términos que allí aparecen. Es el de abominación. Se dice que tales conductas son una abominación. Bueno, se trata de un término fundamentalmente técnico de culto, que en el Antiguo Testamento mayormente se utiliza en contextos de idolatría. El término toeva o abominación en hebreo hace referencia normalmente, en la mayoría de los casos, a contextos idolátricos. De este modo, las prescripciones que prohíben este tipo de relaciones de hombre con hombre se entienden en base a las nociones de pureza religiosa de los hebreos. Nociones que normalmente en la Biblia hebrea carecen de connotaciones éticas y morales. Por eso, la mayoría de los estudiosos coincide en que estos 2 textos se justifican en los contextos de idolatría de los cultos paganos. Vuelvo a repetir entonces que estas prohibiciones forman parte de un conjunto de prescripciones de la ley que encontramos en el libro de Levítico, las cuales se fundamentan en el concepto hebreo de pureza e impureza, un concepto que para nosotros en el día de hoy es bastante lejano y muy raro. Pero de hecho, estas prescripciones cesaron a partir del mismo inicio del movimiento cristiano, o sea que para nosotros hoy no son aplicables. Nos interesa más lo que dice o lo que podamos encontrar en el Nuevo Testamento. Y por otro lado, algo que no mencioné anteriormente, es que todas estas prescripciones que tienen que ver con las conductas sexuales están influenciadas por presuposiciones tanto de jerarquía social como de género
que formaban parte de la cultura de los antiguos y que hoy para nosotros son, si no intolerables, bastante inadmisibles. Por ejemplo, la idea de los antiguos de que la mujer era inferior al varón o de que el que penetra en una relación sexual es superior a la persona que es penetrada. Por eso, la mayoría o gran parte de las culturas antiguas, y especialmente la hebrea, tiene una actitud negativa respecto de las relaciones sexuales entre dos varones, porque el problema no radicaba en una cuestión ética, sino en la feminización del varón que era sometido, el varón que se rebajaba a un rol sexual que correspondía a la mujer que era inferior. Esa es en realidad la principal causa de la actitud negativa e incluso de la homofobia en las culturas antiguas. No importaba tanto el varón que penetraba, lo que importaba era quien era penetrado en la relación sexual, porque se hacía parecido a una mujer. La cuestión que pasé por alto es el hecho de que muchos estudiosos hoy día coinciden en que estas prescripciones que encontramos en Levítico son consecuencia de las atrocidades, de las violaciones y de las vejaciones a que fueron sometidos los varones israelitas durante el exilio babilónico. Justamente, esto tiene sentido porque hoy sabemos que el libro de Levítico pertenece a una redacción post-exílica, o sea, que es más nuevo y más reciente que otros escritos antiguos que no contienen las mismas prescripciones, como el caso de Deuteronomio, entre otros. Sabemos, por supuesto, que estas costumbres eran bastante comunes entre los antiguos, en las cuales varones violentos, poderosos, realizaban todo tipo de vejaciones y humillaciones de la sexualidad o de la masculinidad de los vencidos o de los débiles. Algo parecido también a lo que ocurre en las historias de Sodoma y la de Jueces 19. Y ahora vamos a tratar los textos del Nuevo Testamento, en el cual solo tenemos 3 de la autoría del apóstol Pablo. Pero antes vamos a preguntarnos si dijo Jesús algo al respecto. Bueno, todos sabemos que Jesús no habló de conductas sexuales entre personas del mismo sexo, obviamente menos de homosexualidad, aunque yo diría que sí lo hizo. Y lo hizo cuando se refirió a los eunucos de nacimiento en su discusión sobre el divorcio con sus discípulos, que está registrado, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Pero eso va a ser motivo de otro video y de otra charla futura. Pero sí, también podemos decir que Jesús realizó un milagro a una persona que era candidata de una relación homosexual. Me refiero al centurión romano, que acude a Jesús para que sane a su esclavo. Hay muchísimos elementos en ese relato que ponen en evidencia que se trataba de una relación de amor entre dos personas del mismo sexo. Y Jesús no dijo nada al respecto, solo alabó la fe del centurión. Pues bien, vamos a Romanos. No tenemos mucho tiempo para extendernos en este video, obviamente, sí, así que brevemente diremos algunas cuestiones sobre el texto de 1:27, que en realidad debería leerse e interpretarse en todo el contexto del capítulo 1 de esa carta, y parte del 2 también. Allí, el capítulo 1, Pablo está hablando de personas idólatras, de personas que pertenecen a religiones paganas. Y ya de entrada, las personas homosexuales que son cristianas o creyentes homosexuales que nacieron en hogares cristianos no se sienten absolutamente identificados en ese contexto de idolatría. Punto 1. Punto 2. Pablo está hablando de varones que dejaron de tener relaciones sexuales con mujeres para tener relaciones sexuales entre ellos. Eso no corresponde a las personas homosexuales, posiblemente sí bisexuales o incluso heterosexuales violentos. Obviamente, Pablo está describiendo conductas características de su época en el mundo greco-romano: prostitución, abusos de amos sobre esclavos, la pederastia de los griegos y otras formas de expresiones sexuales que también nosotros hoy en día, sí, sin lugar a duda, también estaríamos reprobando, al igual que Pablo. Y tercero,
Pablo utiliza términos en griego que se traducen como lujuria, lascivia, codicia, exceso de pasión. Términos que no definen relaciones entre personas del mismo sexo que se aman o que se respetan o que forman parejas comprometidas. Términos que tienen que ver con deseos desmesurados o exceso de deseos y no con deseos desorientados, como algunos intérpretes literalistas nos han querido hacer creer. En definitiva, muchos estudiosos actualmente coinciden en que Pablo lo que está haciendo es tender una trampa retórica para sus lectores judíos, que se creían superiores, especialmente en la lista que va a partir del versículo 28, donde se refieren una serie de conductas que él engloba como actos o conductas de injusticia. Hay que leerlos. Recién esa trampa se despliega al final y en el primer versículo del capítulo siguiente, o sea, del capítulo 2. Finalmente nos quedan otros dos pasajes también de la autoría de Pablo que incluyen simplemente dos términos que Pablo engloba dentro de una lista de actos que llama de injusticia, entre los cuales figuran, por ejemplo, asesinos, ladrones, estafadores, etcétera, etcétera. ¿De qué conductas se trata aquí en 1 Corintios 6:9 y 1 Timoteo 1:10? ¿Será de personas que se aman, que se quieren, que forman parejas, que transitan su vida juntos? No, evidentemente no puede ser. Estos términos en cuestión son en griego malakoi por un lado, que se traduce como afeminados, y arsenokoitai por otro, que algunas Biblias traducen de un modo y otras traducen de otro, en el caso de Reina Valera como los que se echan con varones, demostrando que no hay mucho acuerdo, porque se trata de un término difícil de traducir, porque solo aparece 2 veces en toda la Biblia y muy pocas veces en la literatura extrabíblica. Sin embargo, afortunadamente, en los últimos años han surgido algunos estudiosos que se han dedicado a investigar acerca de estos dos términos y hoy podemos estar muy seguros de que hacen referencia a la prostitución y al comercio sexual. Finalmente, como conclusión, hemos acordado que la Biblia no habla de homosexualidad, que la Biblia solo habla de conductas. Nos hemos preguntado de qué conductas se trata y hemos visto que en todos los casos se trata de conductas que tienen que ver con el abuso, con la violencia sexual, con la prostitución, con el comercio sexual y todo en el contexto de la idolatría. Por eso yo invito a reflexionar. Está bien, es justo que sobre la base de unos pocos textos que no son muy claros, que nos presentan muchas dificultades y que sabemos que responden a conductas de ese tipo, le tengamos que negar a las personas homosexuales la posibilidad de establecer relaciones amorosas, duraderas, comprometidas? Yo creo que no es justo condenarlas a la soledad solo por esos textos y condenarlas también a la abstinencia sexual, porque que yo sepa, la continencia sexual, hay un don que se llama de continencia, que la Biblia dice o nos muestra que supuestamente era dado a unos pocos. Nadie puede suponer que lo reciben todas las personas homosexuales. Yo creo que deberíamos invitarnos, sobre todo aquellos que insisten en que Dios condena la homosexualidad, a una reflexión madura, a una reflexión responsable y a una reflexión
compasiva hacia muchos hermanos y hermanas que han sufrido el discurso de condenación que la Iglesia ha transmitido y sigue aún transmitiendo, no toda la Iglesia, hoy día gracias a Dios, hacia estas personas. Que Dios los bendiga.